En el vasto espacio interestelar, los objetos no siguen caminos al azar. Cada trayectoria está gobernada por leyes físicas precisas, por fuerzas invisibles que actúan a escalas colosales. Cuando un objeto proveniente de fuera del sistema solar cruza nuestro vecindario cósmico, no lo hace como un visitante pasivo. Llega con una historia escrita en su velocidad, en su energía y en la forma exacta de su órbita. 3I Atlas es uno de esos cuerpos excepcionales. No se formó alrededor de nuestro Sol, no comparte el origen de los planetas ni de los cometas clásicos, y aún así, atravesó una región dominada por uno de los campos gravitacionales más poderosos que existen, el de Júpiter. Júpiter no es solo el planeta más grande del sistema solar, es un regulador dinámico, un arquitecto gravitacional capaz de modificar trayectorias, acelerar o frenar cuerpos celestes y, en casos extremadamente raros, alterar el destino completo de un objeto que pasa cerca. A lo largo de la historia del sistema solar, su influencia ha redirigido cometas, expulsado asteroides y moldeado regiones enteras de espacio. Cuando un objeto interestelar, como 3I Atlas, se aproxima, la pregunta no es si Júpiter lo afecta, sino hasta qué punto puede hacerlo. La posibilidad de que la gravedad de Júpiter altere significativamente la trayectoria de un objeto interestelar plantea un escenario fascinante desde el punto de vista de la física orbital. ¿Puede un encuentro gravitacional transformar una órbita hiperbólica en algo distinto? ¿Existe un conjunto de condiciones bajo las cuales un visitante interestelar podría cambiar su rumbo de manera drástica? Este no es un ejercicio de imaginación, sino un análisis basado en dinámica gravitacional, energía orbital y mecánica celeste. Entender este escenario permite explorar los límites reales de lo que la gravedad puede lograr dentro de nuestro sistema planetario. Cuando se detecta un objeto interestelar como 3I Atlas, los astrónomos no solo observan su brillo o su composición. Lo más importante es su trayectoria. La forma de su órbita revela inmediatamente su origen externo, ya que su velocidad excede la necesaria para quedar ligado gravitacionalmente al Sol. Estos objetos entran al sistema solar, lo atraviesan y continúan su camino hacia el espacio profundo. En condiciones normales, no regresan. Sin embargo, el sistema solar no es un entorno simple. Está dominado por interacciones gravitacionales complejas, especialmente por la presencia de planetas gigantes. Júpiter juega un papel central en esta dinámica. Con una masa superior a la de todos los demás planetas combinados, su campo gravitacional puede alterar de manera significativa el movimiento de cuerpos cercanos. Este fenómeno no es hipotético. Ha sido observado en cometas de largo periodo, en objetos del cinturón de Kuiper y en asteroides que han cambiado de órbita tras encuentros cercanos. La diferencia fundamental es que 3I Atlas no pertenece al sistema solar. Su energía orbital inicial es distinta, lo que hace que cualquier alteración requiera condiciones extremadamente específicas. En este análisis exploraremos qué tendría que ocurrir para que la gravedad de Júpiter lograra modificar de forma radical la trayectoria de 3I Atlas. No se trata de especulación ni de escenarios ficticios, sino de aplicar las leyes conocidas de la mecánica celeste para evaluar qué es físicamente posible y qué no lo es. Este tipo de estudio ayuda a comprender mejor cómo interactúan los sistemas planetarios con objetos provenientes de otras estrellas y qué límites impone la física a estos encuentros. Antes de continuar, dale like al video si te interesa este tipo de análisis científico del espacio y cuéntame desde qué país estás viendo este contenido. Ahora, con ese contexto claro, podemos avanzar hacia el análisis detallado del objeto y su trayectoria. 3I Atlas fue identificado como un objeto interestelar desde el primer análisis de su movimiento. No fue una suposición ni una interpretación libre, sino una conclusión directa basada en su velocidad y en la forma exacta de su trayectoria. Cuando los astrónomos calcularon su órbita, el resultado fue claro. Se trataba de una órbita hiperbólica,
lo que significa que el objeto no está gravitacionalmente ligado al Sol. En términos simples, 3I Atlas no nació aquí y tampoco permanecerá aquí. Su paso por el sistema solar es un evento transitorio dentro de una escala de tiempo cósmica mucho mayor. A diferencia de los cometas de largo período, que provienen de regiones distantes pero aún ligadas al Sol, los objetos interestelares llegan con una energía orbital positiva respecto a nuestra estrella. Esa energía adicional es la firma física de su origen externo. En el caso de 3I Atlas, su velocidad al entrar al sistema solar excede el umbral necesario para escapar del campo gravitacional solar, incluso después de atravesar la región interna. Este detalle es fundamental, porque establece desde el inicio que cualquier cambio significativo en su trayectoria requeriría una interacción gravitacional excepcionalmente fuerte. El descubrimiento de 3I Atlas se suma a un grupo extremadamente reducido de objetos interestelares confirmados. Estos cuerpos son valiosos porque representan material formado alrededor de otras estrellas, bajo condiciones físicas y químicas distintas a las que dieron origen a nuestro sistema solar. Cada medición de su brillo, su aceleración no gravitacional y su comportamiento dinámico aporta información directa sobre procesos que no pueden estudiarse de otra manera. En este contexto, 3I Atlas no es solo un objeto en movimiento, sino una muestra natural de otro entorno estelar. Desde el punto de vista dinámico, el recorrido de 3I Atlas a través del sistema solar ocurre dentro de un escenario dominado por campos gravitacionales superpuestos. El Sol gobierna la estructura general del sistema, pero los planetas gigantes, en especial Júpiter, introducen perturbaciones locales muy significativas. Estas perturbaciones no son caóticas, están perfectamente descritas por la mecánica newtoniana y relativista. Sin embargo, cuando un objeto llega con una velocidad elevada y una trayectoria inclinada respecto al plano planetario, las posibilidades de interacción se reducen considerablemente. 3I Atlas atraviesa el sistema solar siguiendo una trayectoria que no fue diseñada para encuentros cercanos con planetas. Su camino está definido principalmente por su vector de entrada y por la influencia dominante del Sol. Aún así, la mera presencia de un planeta tan masivo como Júpiter introduce una variable crítica. Incluso a grandes distancias, la gravedad de Júpiter puede alterar ligeramente la velocidad y la dirección de un objeto en paso. Estas alteraciones suelen ser pequeñas, pero acumulativamente importantes en otros contextos orbitales. Es importante entender que el concepto de pertenecer al sistema solar no es una categoría cualitativa, sino energética. Un objeto pertenece al sistema si su energía total respecto al Sol es negativa. En el caso de 3I Atlas, esa energía es positiva desde el inicio. Para que esta condición cambiara, sería necesario que el objeto perdiera una cantidad considerable de energía durante su paso. En la práctica, eso solo puede ocurrir mediante una interacción gravitacional cercana con un planeta masivo. No hay fricción, no hay medio material que lo desacelere. Todo depende de la geometría del encuentro y de las leyes de conservación de energía y momento. Históricamente, Júpiter ha actuado como un filtro dinámico, ha expulsado objetos del sistema solar y, en casos raros, ha capturado cometas provenientes de regiones externas. Sin embargo, estos objetos ya estaban débilmente ligados al Sol antes del encuentro. La situación de 3I Atlas es diferente. Su energía inicial es mucho mayor, lo que eleva drásticamente el umbral necesario para modificar su destino. Este hecho convierte cualquier análisis sobre una posible virada de su trayectoria en un problema estrictamente cuantitativo, no especulativo. La relevancia de estudiar este escenario no radica en esperar que ocurra, sino en entender los límites físicos del sistema. Analizar cómo un objeto interestelar interactúa con los planetas gigantes permite refinar modelos de dinámica orbital y evaluar con mayor precisión qué tan comunes podrían ser las capturas interestelares
en otros sistemas planetarios. Aunque el sistema solar ofrece un laboratorio natural único, las mismas leyes se aplican en toda la galaxia. En esta primera etapa, queda claro que 3I Atlas es un visitante genuino, con un origen externo bien establecido y una trayectoria que, en condiciones normales, no permite retorno ni captura. Sin embargo, la historia no termina ahí. La presencia de Júpiter introduce una posibilidad teórica que merece un análisis profundo y riguroso, basado exclusivamente en física conocida. Para avanzar, es necesario examinar con detalle la trayectoria original del objeto y entender exactamente cómo se mueve antes de cualquier interacción planetaria significativa. Para comprender cualquier posible alteración en el movimiento de 3I Atlas, es indispensable analizar primero su trayectoria original con precisión. La dinámica orbital no admite interpretaciones vagas. Cada parámetro está definido por observaciones directas y por cálculos derivados de la mecánica celeste. En el caso de 3I Atlas, los datos iniciales mostraron una trayectoria hiperbólica pronunciada, característica inequívoca de un objeto que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Esta forma orbital implica que el objeto entra al sistema solar desde el espacio interestelar, alcanza un punto de máxima aproximación al Sol y luego se aleja sin posibilidad de retorno. La clave de esta trayectoria reside en su energía orbital específica. Para un objeto ligado al Sol, esta energía es negativa, lo que garantiza órbitas cerradas, ya sean elípticas o circulares. En cambio, 3I Atlas posee una energía positiva desde el inicio de su detección, lo que confirma que su velocidad de entrada supera la velocidad de escape solar a la distancia correspondiente. Este detalle no es menor. Establece una condición inicial extremadamente restrictiva para cualquier escenario de modificación orbital. Cualquier intento de giro o cambio drástico en su camino debe compensar esta energía excedente. La velocidad de 3I Atlas al ingresar al sistema solar no solo es elevada, sino que también está orientada en una dirección que no coincide con el plano promedio de los planetas. Su trayectoria muestra una inclinación significativa respecto al plano eclíptico, lo que reduce aún más la probabilidad de encuentros cercanos con planetas. La mayoría de los cuerpos que interactúan de manera intensa con planetas como Júpiter lo hacen porque comparten, al menos de forma aproximada, el mismo plano orbital. En el caso de 3I Atlas, esta alineación no existe de manera natural. El punto de máxima aproximación al Sol, conocido como perihelio, define el momento en el que el objeto experimenta la mayor aceleración gravitacional solar. Sin embargo, incluso en ese punto, la gravedad del Sol no es suficiente para capturar al objeto. El vector velocidad sigue siendo demasiado alto y tras el perihelio, el objeto continúa su viaje hacia el espacio profundo. Este comportamiento es coherente con lo observado en otros objetos interestelares confirmados y refuerza la idea de que su paso por el sistema solar es esencialmente un evento de tránsito. Otro aspecto fundamental de la trayectoria original es la relación temporal entre el paso de 3I Atlas y las posiciones planetarias. La mecánica celeste es altamente sensible al momento exacto de cada encuentro potencial. Un desfase de días, horas o incluso minutos puede marcar la diferencia entre una interacción significativa y una influencia prácticamente nula. En los cálculos iniciales, la geometría de la trayectoria de 3I Atlas no favorece encuentros extremadamente cercanos con los planetas gigantes. Esto no elimina por completo la influencia gravitacional, pero la limita a perturbaciones de bajo orden. La gravedad de Júpiter se extiende mucho más allá de su volumen físico, creando una región de influencia conocida como esfera de Hill. Dentro de esta región, la gravedad de Júpiter domina sobre la del Sol para objetos cercanos. Sin embargo, para que un objeto como 3I Atlas entre profundamente en esta región, su trayectoria debe alinearse de forma muy específica. En su trayectoria original, el objeto pasa a una distancia que,
aunque suficiente para experimentar una perturbación medible, no garantiza una interacción capaz de alterar radicalmente su energía orbital. Desde un punto de vista matemático, la trayectoria de 3I Atlas puede describirse como una hipérbola abierta con parámetros bien definidos: excentricidad mayor que 1, velocidad hiperbólica residual positiva y un vector de salida que no apunta hacia ninguna región particular del sistema solar. Esta descripción no deja margen para ambigüedades. Sin una interacción extraordinaria, el destino del objeto está sellado desde el inicio de su aproximación. Es importante destacar que incluso pequeñas variaciones en la trayectoria original pueden tener consecuencias observables, pero no necesariamente decisivas. Una ligera desviación angular o un cambio marginal en la velocidad no transforman una órbita hiperbólica en una elíptica. Para que eso ocurra, la pérdida de energía debe ser comparable a la energía excedente inicial del objeto, algo que solo puede lograrse mediante un encuentro extremadamente cercano con un planeta masivo, bajo condiciones geométricas muy específicas. El análisis detallado de la trayectoria original de 3I Atlas cumple una función esencial. Establece el marco de referencia físico dentro del cual cualquier escenario alternativo debe ser evaluado. Sin este punto de partida, cualquier discusión sobre una posible virada carecería de fundamento científico. La trayectoria inicial no es una conjetura, sino un resultado directo de observaciones y cálculos reproducibles, y marca los límites de lo que la gravedad planetaria puede o no puede lograr. Con esta base clara, el siguiente paso es examinar con mayor profundidad el papel de Júpiter como agente dinámico dentro del sistema solar y entender por qué su influencia es tan relevante cuando se analizan encuentros gravitacionales extremos. Solo así es posible evaluar con rigor si existe, aunque sea de manera teórica, un escenario en el que la trayectoria de 3I Atlas pudiera cambiar de forma significativa. Cuando se analiza la dinámica del sistema solar desde una perspectiva estrictamente física, resulta evidente que no todos los planetas desempeñan el mismo papel. Algunos actúan como cuerpos secundarios, mientras que otros influyen de manera profunda en la evolución orbital de objetos pequeños y grandes. En este contexto, Júpiter ocupa una posición única. Su masa, que supera con creces la de cualquier otro planeta, lo convierte en el principal modulador gravitacional después del Sol. Esta condición no es una descripción poética, sino una consecuencia directa de las ecuaciones que gobiernan el movimiento de los cuerpos en un sistema dominado por la gravedad. La influencia de Júpiter se extiende mucho más allá de su entorno inmediato. Su campo gravitacional afecta a regiones completas del sistema solar, desde el cinturón de asteroides hasta las poblaciones de cometas de largo periodo. A lo largo de millones de años, esta influencia ha moldeado la arquitectura orbital que observamos hoy. Asteroides han sido desplazados, cometas han cambiado de trayectoria y muchos cuerpos han sido expulsados al espacio interestelar como resultado de encuentros gravitacionales con el planeta gigante. Este historial dinámico es esencial para entender por qué Júpiter es central en cualquier análisis que involucre objetos en tránsito rápido, como 3I Atlas. Desde el punto de vista de la mecánica celeste, Júpiter actúa como una fuente de perturbaciones de gran amplitud. Cuando un objeto se aproxima, incluso sin entrar en una trayectoria de colisión o captura, la interacción gravitacional puede alterar su velocidad y su dirección. Este efecto depende de varios factores: la distancia mínima de aproximación, la velocidad relativa y la geometría del encuentro. En casos bien conocidos, como el de ciertos cometas, estas interacciones han producido cambios orbitales dramáticos, transformando trayectorias elongadas en órbitas más cerradas, o, por el contrario, expulsando objetos del sistema. Un concepto clave para entender el alcance de la influencia de Júpiter es su esfera de Hill. Esta región define el volumen del espacio en el que la gravedad del planeta domina sobre la del Sol para un objeto cercano. Dentro de esta esfera,
La dinámica se rige principalmente por la interacción con Júpiter, aunque el Sol sigue ejerciendo una influencia de fondo. Para un objeto que atraviesa esta región a alta velocidad, el tiempo de interacción es breve, pero la intensidad de la fuerza puede ser considerable. Sin embargo, la mera entrada en la esfera de Hill no garantiza un cambio orbital significativo. La geometría del paso es determinante. Júpiter también desempeña un papel fundamental como regulador de riesgos dinámicos para el sistema solar interno. Al interactuar con cometas provenientes de regiones distantes, el planeta puede redirigirlos, capturarlos temporalmente o expulsarlos por completo. Este proceso ha reducido, a lo largo del tiempo, la cantidad de objetos potencialmente peligrosos que podrían cruzar la órbita terrestre. Desde esta perspectiva, Júpiter actúa como un escudo gravitacional parcial, aunque no absoluto. Esta función protectora es una consecuencia directa de su capacidad para intercambiar energía y momento con cuerpos más pequeños. Cuando se considera un objeto interestelar como 3I Atlas, la relevancia de Júpiter se vuelve aún más evidente. A diferencia de los cometas típicos, estos objetos llegan con velocidades mayores y trayectorias menos alineadas con el plano planetario. Esto reduce la probabilidad de encuentros cercanos, pero no elimina la influencia gravitacional por completo. Incluso una interacción relativamente distante puede producir una desviación medible, aunque insuficiente para alterar de manera fundamental la naturaleza hiperbólica de la órbita. Es importante subrayar que Júpiter no decide el destino de un objeto de forma arbitraria. Todo está gobernado por leyes de conservación. Durante un encuentro gravitacional, la energía y el momento total del sistema se conservan, pero pueden redistribuirse entre los cuerpos involucrados. En la práctica, esto significa que un objeto pequeño puede ganar o perder energía orbital, mientras que Júpiter experimenta un cambio extremadamente pequeño e imperceptible. Esta asimetría es la base de los llamados encuentros gravitacionales, que han sido aprovechados incluso por misiones espaciales humanas para modificar trayectorias sin gasto adicional de combustible. El historial de interacciones entre Júpiter y otros cuerpos proporciona un marco comparativo útil. Se conocen casos de cometas que han sido capturados temporalmente como satélites del planeta, así como objetos que han cambiado drásticamente su órbita tras un paso cercano. Sin embargo, en todos estos casos, los objetos ya estaban ligados al Sol antes del encuentro. Esto marca una diferencia crítica con respecto a 3I Atlas, cuya energía inicial es considerablemente mayor. Analizar a Júpiter como arquitecto gravitacional implica reconocer tanto su poder como sus límites. Aunque es capaz de producir cambios notables en el movimiento de objetos cercanos, no puede violar las condiciones energéticas impuestas por la trayectoria inicial de un objeto interestelar. Cualquier escenario que plantee una alteración extrema debe cumplir con requisitos muy estrictos en términos de distancia, velocidad y orientación del encuentro. Estos requisitos no son imposibles desde un punto de vista teórico, pero sí extraordinariamente específicos. Con este panorama claro, se puede avanzar hacia el siguiente nivel de análisis: comprender cómo funcionan los encuentros gravitacionales en detalle y bajo qué circunstancias pueden producir cambios significativos en la trayectoria de un objeto. Solo al entender este mecanismo es posible evaluar, con rigor científico, si la gravedad de Júpiter podría, en algún escenario límite, alterar de manera profunda el camino de un visitante interestelar como 3I Atlas. Un encuentro gravitacional no es un evento misterioso ni impredecible. Es una consecuencia directa de la interacción entre masas que se mueven bajo la influencia de la gravedad, descrita con precisión por la mecánica newtoniana y refinada por la relatividad general en casos extremos. En el sistema solar, estos encuentros ocurren constantemente, aunque la mayoría de ellos producen efectos pequeños. Solo en circunstancias muy específicas, un encuentro gravitacional puede alterar de manera sustancial la trayectoria de un objeto que pasa cerca de un planeta masivo.
El principio fundamental detrás de estos encuentros es el intercambio de energía y momento. Cuando un objeto pequeño se aproxima a un planeta, entra en un sistema temporal de dos cuerpos dominado por la gravedad del planeta, aunque el Sol sigue influyendo de fondo. Durante este breve intervalo, la trayectoria del objeto se curva alrededor del planeta, y al salir de la región de influencia, su velocidad respecto al Sol puede ser diferente a la que tenía al entrar. Este cambio no surge de la nada, es el resultado de una transferencia mínima de energía desde o hacia el planeta, que debido a su enorme masa apenas experimenta un cambio apreciable. Este mecanismo es el mismo que se utiliza en las maniobras de asistencia gravitacional de las sondas espaciales. Al pasar cerca de un planeta, una nave puede ganar o perder velocidad heliocéntrica sin gastar combustible. La clave está en la geometría del encuentro, el ángulo de aproximación, la distancia mínima y la dirección relativa del movimiento del planeta en su órbita alrededor del Sol. En el caso de objetos naturales, estas variables no se controlan, pero obedecen las mismas leyes físicas. Para que un encuentro gravitacional produzca un cambio drástico, la distancia de aproximación debe ser lo suficientemente pequeña como para que la fuerza gravitacional sea intensa durante un intervalo corto de tiempo. Además, la velocidad relativa no debe ser excesivamente alta. Si el objeto pasa demasiado rápido, la interacción ocurre en un lapso tan breve que la desviación resultante es mínima. Este punto es crucial para entender por qué los encuentros gravitacionales con objetos interestelares son, en general, poco eficientes para producir cambios profundos en su energía orbital. En el sistema solar, Júpiter es el principal escenario donde estos encuentros pueden alcanzar su máxima intensidad. Su masa y su velocidad orbital alrededor del Sol lo convierten en el planeta más efectivo para redistribuir energía orbital. Sin embargo, incluso en el caso de Júpiter, existen límites físicos bien definidos. El planeta no puede reducir arbitrariamente la energía de un objeto que llega desde el espacio interestelar con una velocidad elevada. Solo puede modificarla dentro de un rango estrecho, determinado por la geometría del encuentro. Un aspecto que suele generar confusión es la idea de que un planeta puede atrapar un objeto simplemente por su gravedad. En realidad, la captura permanente requiere que el objeto pierda suficiente energía para quedar con una órbita cerrada alrededor del Sol o del planeta. En ausencia de un mecanismo disipativo, como fricción o interacción con una atmósfera densa, esta pérdida de energía solo puede lograrse mediante un intercambio gravitacional extremadamente eficiente. En la práctica, esto significa un encuentro muy cercano y con una orientación específica. En encuentros típicos, el resultado más común es una desviación angular de la trayectoria. El objeto cambia ligeramente de dirección, pero su velocidad heliocéntrica final permanece cercana a la inicial. Este tipo de perturbaciones son comunes y acumulativas en sistemas densos de cuerpos, pero no transforman la naturaleza fundamental de una órbita hiperbólica. Para que ocurra una transformación real, la energía específica del objeto debe disminuir de forma significativa, algo que rara vez sucede en un solo encuentro. El análisis matemático de estos encuentros muestra que el máximo cambio posible en la velocidad heliocéntrica de un objeto depende directamente de la velocidad orbital del planeta y del ángulo de deflexión durante el paso. En el mejor de los casos, el objeto puede ganar o perder una fracción de la velocidad orbital del planeta. En el caso de Júpiter, esta velocidad es considerable, pero aún así puede ser insuficiente para compensar la energía excedente de un objeto interestelar rápido. También es importante considerar el papel del tiempo. Los encuentros gravitacionales efectivos no solo dependen de la distancia, sino del tiempo durante el cual la fuerza actúa. Un paso extremadamente cercano, pero muy rápido, puede ser menos efectivo que uno ligeramente más distante, pero más lento. En el caso de objetos interestelares, la alta velocidad relativa
reduce drásticamente el tiempo de interacción, limitando la magnitud del intercambio energético. Desde una perspectiva estadística, la probabilidad de que un objeto interestelar experimente un encuentro gravitacional capaz de alterar radicalmente su trayectoria es extremadamente baja. No es cero, pero requiere una alineación precisa de múltiples factores: momento exacto, geometría favorable y una distancia de paso muy pequeña. Estos requisitos hacen que el fenómeno sea raro, incluso en escalas de tiempo astronómicas. Comprender cómo funcionan los encuentros gravitacionales permite establecer con claridad qué es físicamente posible y qué queda fuera de los límites impuestos por las leyes del movimiento. En el caso de 3I Atlas, este marco teórico es indispensable para evaluar cualquier escenario en el que su trayectoria pudiera cambiar de forma significativa. Sin esta base, cualquier afirmación carecería de sustento científico. Con este mecanismo ya definido, el siguiente paso es construir un escenario específico y cuantitativo. Determinar bajo qué condiciones exactas un objeto como 3I Atlas tendría que pasar cerca de Júpiter para que su trayectoria experimentara una alteración excepcional. Solo entonces es posible evaluar si la idea de una virada gravitacional tiene algún respaldo dentro de la física conocida. Plantear un escenario en el que la trayectoria de 3I Atlas se vea alterada de manera profunda exige abandonar cualquier intuición vaga y trabajar únicamente con condiciones físicas bien definidas. No basta con que el objeto pase cerca de un planeta. La proximidad, la orientación del encuentro y la velocidad relativa deben alinearse dentro de márgenes muy estrechos. Este tipo de escenario no se evalúa en términos narrativos, sino como un problema de dinámica orbital con variables cuantificables. El primer requisito de un encuentro crítico es la distancia mínima de aproximación. Para que la gravedad de Júpiter tenga un efecto significativo sobre la energía orbital de 3I Atlas, el objeto tendría que pasar profundamente dentro de la región donde el campo gravitacional del planeta domina sobre el del Sol. Esto implica una distancia comparable a una fracción pequeña de la esfera de Hill de Júpiter. Pasos más lejanos producen desviaciones medibles, pero insuficientes para cambiar la naturaleza hiperbólica de la órbita. El segundo requisito es la geometría del encuentro. No todas las aproximaciones cercanas producen el mismo efecto. Si el objeto se aproxima por delante del movimiento orbital de Júpiter alrededor del Sol, puede perder energía heliocéntrica. Si lo hace por detrás, puede ganarla. En el escenario que se analiza aquí, la orientación tendría que favorecer una pérdida neta de energía para 3I Atlas. Esta condición geométrica es extremadamente específica y depende del momento exacto del paso y de la posición del planeta en su órbita. La velocidad relativa constituye el tercer factor crítico. 3I Atlas entra al sistema solar con una velocidad elevada, propia de un objeto interestelar. Cuanto mayor es esta velocidad, menor es el tiempo durante el cual la gravedad de Júpiter puede actuar de manera efectiva. Para maximizar el intercambio energético, el encuentro tendría que ocurrir con una velocidad relativa lo más baja posible dentro de las condiciones iniciales del objeto. Esto no significa que el objeto pueda frenarse por sí mismo, sino que la geometría del encuentro tendría que reducir la velocidad relativa en el marco de referencia del planeta. Un cuarto elemento esencial es la inclinación de la trayectoria. La mayoría de los encuentros gravitacionales más eficientes ocurren cuando las trayectorias están relativamente alineadas con el plano orbital del planeta. En el caso de 3I Atlas, su trayectoria presenta una inclinación significativa respecto al plano eclíptico, lo que reduce la probabilidad de un encuentro ideal. Para que el escenario crítico sea viable, la trayectoria tendría que cruzar el plano orbital de Júpiter en un punto y momento muy específicos. Desde el punto de vista matemático, este escenario puede describirse como una optimización extrema de variables orbitales. La energía específica inicial de 3I Atlas debe reducirse lo suficiente como para pasar de un valor positivo a uno negativo
respecto al Sol. La magnitud de esta reducción es comparable a la energía excedente con la que el objeto entra al sistema. Júpiter puede contribuir a esta reducción solo dentro de límites definidos por su masa y su velocidad orbital. No existe un margen amplio de error. El encuentro tendría que ser casi perfecto en términos dinámicos. Es importante subrayar que este escenario no viola ninguna ley física conocida. La mecánica celeste permite, en principio, que un objeto pierda energía heliocéntrica durante un encuentro gravitacional. Sin embargo, permitir no equivale a hacer probable. La diferencia entre posibilidad teórica y probabilidad real es fundamental. En escalas astronómicas, incluso eventos extremadamente raros pueden ocurrir, pero eso no los convierte en expectativas razonables para un objeto específico. Otro aspecto relevante del escenario crítico es la estabilidad posterior al encuentro. Incluso si 3I Atlas perdiera suficiente energía como para quedar ligado gravitacionalmente al Sol, la órbita resultante podría ser altamente inestable. Podría tratarse de una órbita muy elongada, sensible a perturbaciones posteriores. Un segundo encuentro con Júpiter o con otro planeta gigante podría expulsar nuevamente al objeto del sistema solar. Por lo tanto, la virada no implicaría necesariamente una captura permanente y estable. El análisis de este escenario también requiere considerar el papel del tiempo. Las posiciones planetarias cambian continuamente, y la ventana temporal para un encuentro crítico puede ser extremadamente corta. Un desfase mínimo puede transformar un encuentro potencialmente significativo en uno completamente irrelevante desde el punto de vista energético. Esto convierte al escenario en una coincidencia dinámica de alta precisión. Al evaluar este conjunto de condiciones, se hace evidente que el escenario crítico representa un límite teórico más que una expectativa realista. Su valor reside en delimitar lo que la gravedad planetaria puede lograr bajo las circunstancias más favorables posibles. En este sentido, el análisis no busca afirmar que la trayectoria de 3I Atlas vaya a cambiar de esta manera, sino demostrar qué tendría que ocurrir para que algo así fuera físicamente viable. Este tipo de ejercicio es común en la ciencia planetaria. Explorar escenarios extremos ayuda a refinar modelos y a entender mejor los mecanismos que gobiernan la dinámica de sistemas complejos. En el caso de los objetos interestelares, estos estudios permiten evaluar la eficiencia real de los planetas gigantes como agentes de captura o redirección. Con el escenario crítico claramente definido, el siguiente paso es analizar la física detallada que gobierna una posible virada de trayectoria. Esto implica examinar cómo se comportan la energía y el momento angular durante el encuentro, y qué límites imponen estas cantidades a cualquier cambio orbital significativo. Para evaluar si una virada real en la trayectoria de un objeto interestelar es físicamente posible, es necesario descender al nivel más fundamental de la dinámica orbital. No basta con describir encuentros cercanos. Hay que analizar cómo se redistribuyen la energía y el momento angular durante la interacción. En este contexto, 3I Atlas entra al sistema solar con un estado dinámico bien definido, caracterizado por una energía específica positiva respecto al Sol y un momento angular determinado por su vector de entrada. La energía orbital específica es el parámetro central. En términos simples, esta cantidad combina la energía cinética del objeto y su energía potencial gravitacional. Para una órbita hiperbólica, la suma es positiva. Para una órbita elíptica, negativa. Transformar una órbita hiperbólica en una elíptica requiere una reducción neta de energía igual o mayor a la energía excedente inicial. Esta no es una condición flexible. Si la energía final sigue siendo positiva, la órbita permanece abierta, sin importar cuánto se haya desviado la trayectoria. Durante un encuentro gravitacional con un planeta, el objeto entra en un régimen de interacción donde el planeta actúa como referencia temporal. En ese marco, la energía del objeto respecto al planeta
puede conservarse aproximadamente, pero su energía respecto al Sol puede cambiar. Este cambio ocurre porque el planeta se mueve alrededor del Sol, y por lo tanto, el intercambio de momento con el objeto altera el balance energético heliocéntrico. La magnitud de este intercambio está estrictamente limitada por la velocidad orbital del planeta y por el ángulo de deflexión que el objeto experimenta durante el paso. En el caso de Júpiter, su velocidad orbital es considerable, lo que lo convierte en el candidato más eficiente para producir cambios energéticos significativos. Sin embargo, incluso en el límite teórico, el máximo cambio posible en la velocidad heliocéntrica de un objeto está acotado. La deflexión gravitacional no puede producir un salto arbitrario en energía. Solo puede redistribuir una fracción de la energía asociada al movimiento del planeta. El momento angular es el segundo componente crítico. Este parámetro describe cómo se distribuye el movimiento del objeto alrededor del Sol y determina la forma y la orientación de la órbita resultante. Un encuentro cercano puede modificar el momento angular, alterando la inclinación orbital y la distancia de perihelio. Sin embargo, una reducción significativa de energía sin una modificación compatible del momento angular puede producir una órbita extremadamente elongada e inestable. En la práctica, energía y momento angular deben cambiar de manera coherente para que la órbita resultante sea físicamente viable. Un aspecto importante de esta física es la ausencia de mecanismos disipativos. En sistemas donde existe fricción, como en medios gaseosos densos, la energía puede perderse de manera continua. En el vacío del espacio interplanetario, esto no ocurre. La única forma de modificar la energía de 3i Atlas es mediante interacciones gravitacionales conservativas. Esto significa que cualquier pérdida de energía del objeto debe corresponder a una ganancia infinitesimal del planeta, imperceptible debido a su enorme masa. El análisis cuantitativo muestra que, para objetos con velocidades interestelares típicas, el margen energético que un planeta puede extraer es limitado. Incluso un encuentro extremadamente cercano con Júpiter, optimizado en términos geométricos, podría no ser suficiente para reducir la energía específica de 3i Atlas a valores negativos. Este resultado no depende de suposiciones arbitrarias, sino de límites matemáticos derivados de las ecuaciones del movimiento. Además, la relatividad del marco de referencia introduce una sutileza adicional. La energía del objeto no es una cantidad absoluta, depende del sistema de referencia elegido. Sin embargo, la condición de ligadura gravitacional al Sol sí es absoluta en términos físicos. Independientemente del marco, si la energía específica respecto al Sol es positiva, el objeto no puede quedar ligado. Esta invariancia refuerza la solidez del criterio energético utilizado en el análisis. También es relevante considerar la dispersión de resultados posibles. Incluso bajo condiciones casi idénticas, pequeñas variaciones en la distancia de aproximación o en el ángulo de entrada pueden producir resultados finales muy diferentes. Esta sensibilidad extrema es característica de los encuentros gravitacionales cercanos. En algunos casos, el objeto puede perder energía, en otros, ganarla. La virada deseada requiere no solo una pérdida de energía, sino una pérdida que supere un umbral bien definido. Desde el punto de vista de la probabilidad, esta sensibilidad reduce aún más la viabilidad del escenario. No solo deben cumplirse condiciones estrictas, sino que además el resultado debe caer en un rango estrecho dentro de un espacio de posibilidades amplio. Este hecho no invalida el análisis, pero sitúa el fenómeno en el extremo más improbable del espectro dinámico. En síntesis, la física detrás de una posible virada orbital impone límites claros. Las leyes de conservación permiten cambios, pero los restringen severamente. Júpiter puede alterar trayectorias y redistribuir energía, pero no puede violar las condiciones iniciales impuestas por la alta velocidad interestelar
de 3i Atlas, sin una alineación casi perfecta de factores. Este entendimiento no cierra la discusión, la enfoca. Con estos límites físicos establecidos, el siguiente paso es abordar una pregunta natural. Aun si la energía pudiera reducirse lo suficiente, ¿sería posible que 3i Atlas quedara capturado de manera efectiva, aunque fuera temporalmente, dentro del sistema solar? Analizar esa posibilidad requiere examinar los criterios de captura y su estabilidad dinámica. La idea de que un objeto interestelar pueda quedar capturado dentro del sistema solar es atractiva, pero debe analizarse con criterios estrictamente dinámicos. La captura no es un concepto cualitativo, sino una condición energética precisa. Para que 3i Atlas quede capturado, su energía específica respecto al Sol debe volverse negativa después de la interacción. Esto implica no solo una pérdida de energía, sino una pérdida suficiente para cerrar la órbita. En ausencia de mecanismos disipativos, esta condición solo puede cumplirse mediante un intercambio gravitacional extremadamente eficiente. Existen dos formas conceptuales de captura: la captura heliocéntrica y la captura planetaria. La primera ocurre cuando el objeto queda ligado al Sol, tras una interacción con un planeta. La segunda, cuando queda temporalmente ligado a un planeta como satélite. En ambos casos, el requisito energético es ineludible. En el vacío del espacio interplanetario no hay fricción, no hay choque con un medio denso y no hay procesos que extraigan energía de manera continua. Todo depende de la geometría y de la cinemática del encuentro. La captura planetaria es, en términos dinámicos, la más exigente. Para que un objeto quede ligado a un planeta, debe perder energía suficiente en el marco de referencia del planeta, algo que suele requerir un tercer cuerpo o un mecanismo disipativo adicional. En el sistema solar actual, las capturas planetarias estables de objetos rápidos son extremadamente raras. Los pocos casos conocidos de capturas temporales se producen cuando el objeto ya tiene una energía heliocéntrica baja, muy cercana al umbral de escape. Este no es el caso de 3i Atlas, cuya velocidad interestelar inicial es considerable. La captura heliocéntrica, por su parte, es teóricamente más accesible, pero sigue estando severamente limitada. Para que ocurra, la interacción con un planeta debe reducir la energía específica del objeto por debajo de cero respecto al Sol. En la práctica, esto exige que el objeto pase por delante del movimiento orbital del planeta, perdiendo energía heliocéntrica, y que el ángulo de deflexión sea grande. Incluso bajo estas condiciones, la magnitud del cambio energético está acotada por la velocidad orbital del planeta y por la duración del encuentro. En el caso de Júpiter, su masa y su velocidad orbital lo convierten en el mejor candidato para facilitar una captura heliocéntrica. Sin embargo, los cálculos dinámicos muestran que, para objetos con velocidades interestelares típicas, la probabilidad de que un solo encuentro produzca una pérdida de energía suficiente es extremadamente baja. No es una cuestión de principio, sino de magnitud. La energía excedente con la que llega el objeto suele ser mayor que la energía que Júpiter puede extraer en un encuentro realista. Incluso si se alcanzara el umbral energético y 3i Atlas quedara ligado al Sol, la órbita resultante sería, con alta probabilidad, muy elongada e inestable. El perihelio podría quedar cerca del Sol, mientras que el afelio se extendería a grandes distancias. Este tipo de órbitas son altamente sensibles a perturbaciones posteriores. Un nuevo encuentro con Júpiter, o incluso con Saturno, podría modificar nuevamente la energía del objeto y expulsarlo del sistema en un lapso relativamente corto desde una perspectiva astronómica. La estabilidad a largo plazo es, por tanto, un criterio clave. Capturar no es lo mismo que retener. Para que un objeto permanezca ligado durante millones de años, su órbita debe estar en una región relativamente estable del espacio de fases, lejos de resonancias fuertes y de encuentros recurrentes
con planetas gigantes. Un objeto interestelar capturado de manera marginal estaría, por definición, cerca de los límites de estabilidad y sería vulnerable a perturbaciones pequeñas. Los estudios numéricos de dinámica de N cuerpos han explorado este problema en detalle. Al simular poblaciones de objetos interestelares que atraviesan sistemas planetarios con gigantes gaseosos, se observa que la mayoría de los encuentros producen desviaciones menores o expulsiones más rápidas, no capturas. Las capturas temporales ocurren, pero son breves y raras, y suelen involucrar objetos con velocidades iniciales inusualmente bajas respecto al sistema anfitrión. Este patrón es consistente en una amplia gama de parámetros y refuerza la conclusión de que la captura de 3I Atlas sería un evento excepcional. Otro factor que limita la captura es la inclinación orbital. Las órbitas altamente inclinadas respecto al plano planetario tienden a cruzar regiones de inestabilidad dinámica. Esto aumenta la probabilidad de encuentros adicionales que pueden revertir cualquier ganancia energética inicial. En el caso de 3I Atlas, su trayectoria no está naturalmente alineada con el plano eclíptico, lo que añade una capa adicional de dificultad a cualquier escenario de captura estable. Es importante enfatizar que estos límites no reducen el valor científico del análisis. Al contrario, delimitan con claridad el dominio de lo posible. La captura de un objeto interestelar por un sistema planetario no está prohibida por las leyes de la física, pero requiere condiciones tan específicas que su frecuencia esperada es muy baja. Este resultado tiene implicaciones directas para la formación y la evolución de sistemas planetarios en la galaxia. Si bien la captura permanente de 3I Atlas es altamente improbable, el análisis no termina aquí. Incluso sin captura, una modificación apreciable de la trayectoria podría tener consecuencias observacionales importantes, como cambios en la inclinación, en el perihelio o en el tiempo de tránsito por el sistema solar. Evaluar estas consecuencias permite entender qué señales buscar y qué esperar de futuros visitantes interestelares. Con esto en mente, el siguiente paso es analizar qué ocurriría inmediatamente después de un encuentro gravitacional significativo, aun si no conduce a una captura. Examinar las consecuencias dinámicas a corto plazo ayuda a completar el cuadro de lo que la gravedad de Júpiter puede y no puede hacer en este tipo de escenarios extremos. Si un encuentro gravitacional con Júpiter produjera una alteración apreciable en la trayectoria de 3I Atlas, las consecuencias se manifestarían de manera inmediata y mensurable. No se trataría de un efecto sutil o ambiguo, sino de cambios claros en los parámetros orbitales que describen el movimiento del objeto alrededor del Sol. Estos cambios no implican necesariamente una captura, pero sí una reorganización dinámica que modificaría el recorrido posterior del objeto dentro del sistema solar. La primera consecuencia observable sería una desviación angular en la trayectoria. Tras el encuentro, el vector velocidad del objeto respecto al Sol no apuntaría en la misma dirección que antes. Esta desviación puede ser pequeña o grande, dependiendo de la proximidad y la geometría del paso, pero incluso una desviación moderada puede alterar de forma significativa el destino del objeto a largo plazo. En términos prácticos, el punto de salida del sistema solar ya no coincidiría con el previsto a partir de la trayectoria original. Un segundo efecto inmediato sería el cambio en la velocidad heliocéntrica. Aunque la magnitud de este cambio está limitada por la física del encuentro, cualquier ganancia o pérdida de velocidad modifica la energía orbital. Si la energía sigue siendo positiva, la órbita continuará siendo hiperbólica, pero con parámetros distintos. El objeto podría salir del sistema solar más rápido o más lento de lo esperado, lo que afectaría el tiempo durante el cual permanece observable desde la Tierra y desde instrumentos espaciales. La distancia de perihelio es otro parámetro que podría verse afectado. Un encuentro gravitacional
puede desplazar el punto de máxima aproximación al Sol hacia adentro o hacia afuera. Si el perihelio se reduce, el objeto podría experimentar un calentamiento mayor, lo que tendría implicaciones para su actividad superficial, como la liberación de gases o polvo, si estos procesos están presentes. Si el perihelio aumenta, el objeto pasaría por una región menos intensa del campo solar, reduciendo cualquier efecto térmico adicional. La inclinación orbital también puede cambiar de manera significativa. Un encuentro con Júpiter puede inclinar la órbita del objeto respecto al plano eclíptico, aumentando o reduciendo su ángulo de cruce. Este cambio es particularmente relevante para la estabilidad futura de la órbita. Órbitas muy inclinadas tienden a interactuar de forma distinta con los planetas, cruzando regiones del espacio donde las perturbaciones pueden ser más o menos frecuentes. En el corto plazo, estas modificaciones tendrían consecuencias directas para la observación científica. Un cambio en la trayectoria implicaría actualizar modelos orbitales y recalcular efemérides. Las predicciones de posición en el cielo se ajustarían, y las ventanas de observación podrían ampliarse o reducirse. Para un objeto interestelar, cuya detección ya es un desafío, cualquier extensión del tiempo de observación representa una oportunidad científica valiosa. Desde el punto de vista dinámico, también surgiría la posibilidad de encuentros posteriores. Una trayectoria alterada podría acercar al objeto a otras regiones del sistema solar que antes no iba a cruzar. Esto no significa necesariamente un aumento del riesgo, pero sí una evolución orbital distinta, con nuevas perturbaciones potenciales. En sistemas dinámicos complejos, un solo encuentro significativo puede reorganizar completamente el historial futuro de un objeto. Es importante aclarar que estas consecuencias inmediatas no implican un cambio caótico. Aunque la dinámica orbital puede ser sensible a condiciones iniciales, los efectos de un encuentro gravitacional concreto son deterministas y calculables. Dado un conjunto preciso de parámetros, la trayectoria resultante puede predecirse con alta exactitud. La incertidumbre surge principalmente de las limitaciones observacionales y no de la física subyacente. Otro aspecto relevante es la distribución de energía entre traslación y rotación. Aunque la mayoría del intercambio energético afecta la traslación del centro de masa, un encuentro extremadamente cercano podría, en principio, inducir cambios en la rotación del objeto debido a torques gravitacionales. Estos efectos serían secundarios, pero podrían influir en la evolución física del objeto, como su orientación y su respuesta a la radiación solar. En el contexto del sistema solar, una alteración orbital inmediata también tendría implicaciones para la clasificación del objeto. Un cambio suficiente en la energía y en la excentricidad podría situarlo en una categoría dinámica distinta, al menos temporalmente. Esto no cambiaría su origen interestelar, pero sí la manera en que se comporta dentro del sistema durante el tiempo que permanece bajo observación. Desde una perspectiva más amplia, analizar estas consecuencias inmediatas ayuda a entender qué señales buscar en futuros objetos interestelares. Si se observa una desviación inesperada o un cambio abrupto en parámetros orbitales, podría indicar un encuentro gravitacional significativo. Estos eventos, aunque raros, ofrecen una ventana directa a la interacción entre sistemas planetarios y visitantes interestelares. En resumen, un cambio de órbita inducido por la gravedad de Júpiter produciría efectos claros y medibles: desviaciones angulares, cambios de velocidad, modificaciones en el perihelio y en la inclinación. Aunque ninguno de estos efectos garantiza una captura, todos ellos alteran el recorrido y el destino inmediato del objeto. Comprender estas consecuencias permite evaluar de manera realista el impacto de encuentros gravitacionales extremos sin recurrir a escenarios especulativos. Con estas consecuencias inmediatas establecidas, el siguiente paso es evaluar si tales cambios podrían tener implicaciones más amplias para otros cuerpos del sistema solar, incluida la Tierra.
y si representarían algún tipo de riesgo dinámico o simplemente una curiosidad científica bien delimitada. Cuando se plantea la posibilidad de un cambio significativo en la trayectoria de un objeto interestelar, surge de manera natural la preocupación por sus efectos sobre otros cuerpos del sistema solar. Esta preocupación es comprensible, pero debe abordarse con rigor dinámico. Los movimientos orbitales no se traducen automáticamente en riesgos. Dependen de geometrías precisas, energías bien definidas y escalas de tiempo claras. En el caso de 3I Atlas, cualquier impacto potencial debe evaluarse dentro de estos límites físicos. El primer punto a considerar es que un cambio de órbita no implica, por sí mismo, una intersección con la órbita terrestre. Para que exista una posibilidad real de acercamiento a Tierra, la trayectoria resultante tendría que cruzar el plano orbital terrestre y hacerlo en un momento específico en el que ambos cuerpos coincidieran en la misma región del espacio. Esta coincidencia temporal es tan importante como la coincidencia espacial. En la práctica, la probabilidad combinada de ambas condiciones es extremadamente baja. Incluso si un encuentro con Júpiter alterara la trayectoria de 3I Atlas, la energía residual del objeto seguiría siendo elevada en la mayoría de los escenarios realistas. Esto significa que su velocidad relativa respecto a los planetas interiores continuaría siendo alta, reduciendo el tiempo de interacción y, por ende, la probabilidad de encuentros cercanos adicionales. Las órbitas rápidas y altamente inclinadas tienden a cruzar regiones del espacio sin permanecer en ellas, lo que limita las oportunidades de interacción repetida. Para los planetas gigantes, como Saturno, Urano o Neptuno, un cambio de órbita podría, en principio, modificar la secuencia de encuentros futuros. Sin embargo, estas modificaciones seguirían estando regidas por las mismas restricciones energéticas. Un objeto que no queda capturado permanece en tránsito, y cada encuentro posterior es, en promedio, menos probable que el anterior. La dinámica no favorece una cadena de encuentros peligrosos, sino más bien una dispersión progresiva del objeto hacia el espacio profundo. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema solar, es importante subrayar que la masa de 3I Atlas es insignificante en comparación con la de los planetas. Incluso un encuentro extremadamente cercano no alteraría de manera apreciable las órbitas planetarias. El intercambio de energía y momento ocurre casi exclusivamente a expensas del objeto pequeño. El sistema planetario, en su conjunto, permanece prácticamente inalterado. Esto descarta cualquier escenario en el que un objeto interestelar pueda desestabilizar el sistema. Otro aspecto relevante es la escala temporal. Los cambios orbitales inducidos por encuentros gravitacionales se manifiestan a lo largo de trayectorias bien definidas, no de forma instantánea o caótica. Si la órbita de 3I Atlas se modificara, los nuevos parámetros permitirían calcular con precisión su recorrido futuro durante años o décadas. No existiría un periodo prolongado de incertidumbre dinámica que impidiera evaluar posibles acercamientos a otros planetas. En el caso específico de la Tierra, los estudios de riesgo dinámico se basan en simulaciones numéricas que consideran miles o millones de trayectorias posibles dentro de las incertidumbres observacionales. Para objetos interestelares, estas simulaciones muestran consistentemente que la probabilidad de un impacto o de un acercamiento peligroso es despreciable. Esto no se debe a una falta de análisis, sino a la robustez de las leyes orbitales y a la geometría desfavorable para este tipo de encuentros. Además, cualquier cambio de órbita significativo sería detectable con antelación suficiente. Las observaciones astronómicas modernas permiten seguir con alta precisión la trayectoria de objetos pequeños. Si 3I Atlas experimentara una desviación inesperada, los modelos se actualizarían rápidamente y las predicciones se ajustarían. No habría un escenario en el que el objeto cambiara de rumbo de manera súbita y no observada hacia una región crítica del sistema solar interno. Para otros planetas interiores,
como Marte o Venus, el razonamiento es similar. Las órbitas de estos planetas están bien separadas y definidas, y la probabilidad de intersección con una órbita interestelar alterada sigue siendo extremadamente baja. Incluso en escenarios en los que la órbita resultante cruza la región interior, la coincidencia temporal necesaria para un encuentro cercano es improbable. Desde una perspectiva científica, la ausencia de riesgo no resta importancia al fenómeno. Al contrario, permite estudiar la dinámica con objetividad, sin sesgos emocionales. Entender cómo un objeto interestelar interactúa con los planetas gigantes y cómo estas interacciones afectan su recorrido aporta información valiosa sobre la arquitectura dinámica del sistema solar y sobre procesos que también ocurren en otros sistemas planetarios. En síntesis, aun si la gravedad de Júpiter produjera un cambio apreciable en la trayectoria de 3I Atlas, los impactos para la Tierra y para los demás planetas serían, en la práctica, nulos desde el punto de vista del riesgo. Las leyes de la dinámica orbital, combinadas con la geometría del sistema, hacen que los escenarios peligrosos sean extraordinariamente improbables. Lo que sí cambiaría sería el valor científico del objeto, al ofrecer una oportunidad adicional para estudiar la interacción entre un visitante interestelar y los planetas de nuestro sistema. Con esta evaluación de impactos claros y bien delimitados, el análisis puede avanzar hacia un terreno más positivo. Las oportunidades científicas que surgirían si un objeto interestelar experimentara una modificación orbital significativa, ampliando el tiempo y la calidad de las observaciones posibles. Si la trayectoria de 3I Atlas se modificara de manera apreciable tras un encuentro gravitacional con Júpiter, el valor científico del objeto aumentaría de forma inmediata. No porque el fenómeno fuera espectacular, sino porque ampliaría el tiempo, la geometría y la calidad de las observaciones posibles. En astronomía, la duración y repetibilidad de la observación son factores críticos, y cualquier extensión del tiempo de tránsito de un objeto interestelar dentro del sistema solar abre una ventana de estudio que normalmente no existe. Uno de los beneficios más directos sería la posibilidad de realizar observaciones prolongadas a múltiples longitudes de onda. Los objetos interestelares suelen detectarse cuando ya están de salida o cuando su paso es breve. Un cambio orbital que ralentizara su salida permitiría campañas coordinadas de observación desde Tierra y desde el espacio, mejorando la resolución espectral y temporal. Esto se traduciría en mediciones más precisas de composición, estructura superficial y comportamiento físico bajo la radiación solar. La espectroscopía sería una de las principales beneficiadas. Con más tiempo disponible, sería posible obtener espectros de alta relación señal-ruido, lo que permitiría identificar compuestos volátiles y refractarios con mayor certeza. Estos datos son fundamentales para comparar el material de 3I Atlas con el de cometas y asteroides del sistema solar, y para inferir las condiciones físico-químicas del entorno donde se formó originalmente. Cada línea espectral añade una pieza a un rompecabezas que no puede resolverse de otra manera. Otra oportunidad clave estaría en el estudio de la actividad inducida por el Sol. Si el perihelio cambiara como resultado del encuentro gravitacional, el objeto podría experimentar un régimen térmico distinto. Esto permitiría observar cómo responde un material interestelar a diferentes niveles de calentamiento solar, algo que no se puede reproducir en laboratorio. Cambios en la emisión de gas o polvo, si los hubiera, proporcionarían información directa sobre la cohesión y la composición del objeto. La dinámica rotacional también podría estudiarse con mayor detalle. Un seguimiento prolongado facilita la detección de variaciones periódicas en el brillo, asociadas a la rotación. Con suficientes datos, sería posible inferir la forma tridimensional del objeto y su estado rotacional. Estos parámetros son esenciales para entender su historia colisional
y los procesos físicos que ha experimentado desde su formación en otro sistema estelar. Desde el punto de vista de la dinámica del sistema solar, un cambio de órbita bien caracterizado serviría como un experimento natural. La interacción con Júpiter proporcionaría un caso real para validar modelos de encuentros gravitacionales extremos. Comparar las predicciones teóricas con los datos observados permitiría refinar simulaciones de dinámica de N cuerpos, mejorando su precisión no solo para nuestro sistema, sino para sistemas planetarios en general. La coordinación internacional sería otro aspecto destacado. Un objeto interestelar, con una ventana de observación ampliada, moviliza a la comunidad científica global. Observatorios distribuidos en distintas longitudes geográficas podrían contribuir con datos complementarios, reduciendo lagunas temporales y mejorando la cobertura. Este tipo de campañas colaborativas ya ha demostrado su eficacia en otros contextos, y un caso como el de 3I Atlas ofrecería un objetivo ideal para aplicar y perfeccionar estas estrategias. Además, una trayectoria modificada podría facilitar observaciones con instrumentos de muy alta sensibilidad. Telescopios espaciales, como James Webb Space Telescope, podrían aprovechar una geometría favorable para obtener datos infrarrojos detallados, mientras que grandes observatorios terrestres podrían aportar espectros ópticos y mediciones de polarización. La combinación de estos datos ofrecería una visión integral del objeto, difícil de lograr en un tránsito rápido. No menos importante es el impacto conceptual. Estudiar un objeto interestelar durante un periodo prolongado permite comparar directamente materiales de distintos sistemas estelares bajo condiciones controladas. Esto aporta contexto a teorías sobre la formación planetaria y la diversidad de sistemas en la galaxia. Cada diferencia observada entre 3I Atlas y los cuerpos del sistema solar ayuda a delinear qué procesos son universales y cuáles dependen del entorno local de formación. También existiría la oportunidad de estudiar la evolución temporal del objeto, cambios graduales en su brillo, en su espectro o en su comportamiento dinámico podrían registrarse con una continuidad que rara vez es posible. Esta dimensión temporal es crucial para distinguir entre propiedades intrínsecas y efectos inducidos por el entorno solar. Sin ella, muchas interpretaciones quedan necesariamente incompletas. Es importante destacar que todas estas oportunidades científicas no dependen de una captura permanente. Basta con una modificación orbital que prolongue el tiempo de permanencia del objeto en regiones observables del sistema solar. Incluso un retraso modesto en su salida puede marcar la diferencia entre un conjunto limitado de datos y un archivo científico rico y diverso. En síntesis, un cambio de órbita inducido por la gravedad de Júpiter transformaría a 3I Atlas en un laboratorio natural de gran valor. Permitirá observaciones más profundas, comparaciones más precisas y pruebas directas de modelos dinámicos. Este tipo de oportunidad es excepcional no por su espectacularidad, sino por la calidad y la cantidad de información que puede generar sobre procesos que, de otro modo, permanecerían fuera de nuestro alcance. Con estas posibilidades claras, el análisis debe volver a una pregunta esencial. ¿Qué nos dicen los modelos y el consenso científico actual sobre la probabilidad real de que ocurra un escenario así? Responderla requiere separar con cuidado lo teóricamente posible de lo que los datos y las simulaciones indican como altamente improbable. Cuando se revisa el estado actual del conocimiento científico sobre encuentros gravitacionales entre objetos interestelares y planetas gigantes, el panorama es claro y consistente. No existe controversia fundamental sobre las leyes físicas involucradas. Lo que se discute es la frecuencia y la eficiencia real de estos encuentros en escenarios concretos. En el caso de 3I Atlas, los modelos dinámicos actuales permiten evaluar con bastante precisión qué tan viable es una modificación extrema de su trayectoria. Las simulaciones numéricas modernas, basadas en dinámica de N cuerpos, incorporan las posiciones reales de los planetas, sus masas, sus velocidades orbitales y un rango amplio de trayectorias iniciales
para objetos interestelares. Estos modelos se ejecutan miles o millones de veces para explorar el espacio de posibilidades. El resultado general es robusto. La gran mayoría de los objetos interestelares atraviesan el sistema solar sin experimentar cambios energéticos significativos. Las desviaciones angulares son comunes. Las transformaciones energéticas profundas son extraordinariamente raras. En particular, los modelos muestran que la captura heliocéntrica de objetos interestelares por planetas gigantes, como Júpiter, es un evento de probabilidad extremadamente baja. No está prohibida por la física, pero requiere una alineación muy precisa de condiciones iniciales. La velocidad de entrada debe ser relativamente baja en comparación con otros objetos interestelares. La trayectoria debe estar bien orientada respecto al plano planetario y el encuentro debe ocurrir a una distancia mínima muy pequeña. Incluso cuando se cumplen parcialmente estas condiciones, el resultado más frecuente sigue siendo una órbita hiperbólica ligeramente modificada. Los datos observacionales refuerzan estas conclusiones. Hasta ahora, los objetos interestelares confirmados han mostrado trayectorias coherentes con las predicciones teóricas, pasos rápidos, sin capturas y con perturbaciones limitadas. No se ha observado ningún caso en el que un objeto interestelar haya quedado ligado de manera clara y estable al sistema solar. Esta ausencia de evidencia no se debe a falta de sensibilidad, sino a la consistencia entre teoría y observación. Otro punto importante del consenso científico es la diferencia entre posibilidad teórica y expectativa observacional. En física, algo puede ser posible sin ser probable. La comunidad científica reconoce que, en escalas de tiempo galácticas, eventos extremadamente raros pueden ocurrir. Sin embargo, al analizar un objeto específico como 3I Atlas, se trabaja con probabilidades condicionadas por parámetros bien medidos. En este marco, la expectativa de una virada dramática inducida por Júpiter es muy baja. También se ha estudiado el papel de la incertidumbre observacional. En las primeras etapas de detección, las trayectorias se refinan conforme se acumulan datos. Esto puede dar la impresión de cambios inesperados, pero en realidad refleja una mejora en la precisión de los modelos. Una vez que la órbita está bien determinada, las simulaciones futuras convergen rápidamente. En el caso de 3I Atlas, las incertidumbres actuales no permiten escenarios radicalmente distintos de los ya considerados sin introducir supuestos no respaldados por los datos. La literatura científica también enfatiza que los encuentros gravitacionales más efectivos suelen involucrar objetos que ya están dinámicamente fríos, es decir, con velocidades relativamente bajas respecto al sistema anfitrión. Los objetos interestelares, por definición, no cumplen esta condición. Llegan con velocidades que reflejan la dinámica de su sistema de origen y del entorno galáctico, lo que los coloca fuera del rango óptimo para capturas eficientes por planetas individuales. Desde una perspectiva comparativa, estudios de sistemas planetarios extrasolares sugieren que la captura de objetos interestelares podría ser más común en sistemas jóvenes, con discos gaseosos densos. En esos entornos, la presencia de gas introduce mecanismos disipativos que facilitan la pérdida de energía. El sistema solar actual carece de ese medio, lo que limita severamente las posibilidades de captura. Este contraste refuerza la idea de que el escenario analizado es más relevante como ejercicio teórico que como expectativa realista. Es importante destacar que este consenso no disminuye el interés científico en 3I Atlas. Al contrario, su valor reside precisamente en confirmar y poner a prueba los modelos existentes. Cada objeto interestelar observado es un punto de datos adicional que ayuda a refinar estimaciones de frecuencia, distribución de velocidades y propiedades físicas de estos visitantes. La coherencia entre teoría y observación enriquece nuestra comprensión de la dinámica planetaria. En resumen, la ciencia actual indica que una modificación extrema de la trayectoria de 3I Atlas por la gravedad de Júpiter es teóricamente posible,
pero altamente improbable. Los modelos dinámicos, los datos observacionales y el consenso de la comunidad convergen en esta conclusión. Este resultado no cierra la discusión, sino que establece un marco sólido desde el cual interpretar cualquier nueva observación y cualquier desviación futura de las predicciones actuales. Con este panorama claro, queda una última reflexión por abordar. ¿Por qué vale la pena explorar estos escenarios límite, incluso cuando la probabilidad es tan baja? Responder a esta pregunta permite conectar el análisis técnico con su significado más amplio dentro de la ciencia planetaria y la exploración del cosmos. Explorar un escenario en el que la gravedad de Júpiter pudiera alterar de forma significativa la trayectoria de 3I Atlas no es un ejercicio de dramatización ni una distracción teórica. Es una forma rigurosa de poner a prueba los límites de nuestro entendimiento sobre la dinámica gravitacional y sobre cómo interactúan los sistemas planetarios con su entorno galáctico. Incluso cuando la probabilidad de que ocurra un evento es muy baja, analizarlo con detalle aporta claridad sobre lo que la física permite y, de manera igual de importante, sobre lo que no permite. Uno de los valores centrales de este análisis es que obliga a separar intuición de cálculo. A primera vista, un planeta tan masivo como Júpiter podría parecer capaz de desviar o incluso retener a cualquier objeto que pase cerca. Sin embargo, al examinar el problema con herramientas cuantitativas, se revela un panorama más preciso. La gravedad es poderosa, pero está sujeta a leyes estrictas de conservación. Comprender estas restricciones evita interpretaciones erróneas y fortalece la comunicación científica, tanto dentro de la comunidad académica como hacia el público general. Este tipo de escenarios también ayudan a contextualizar el lugar del sistema solar dentro de la galaxia. Los objetos interestelares son mensajeros naturales de otros sistemas estelares. Su simple detección confirma que el intercambio de material entre estrellas es un proceso real y continuo a escala galáctica. Analizar cómo interactúan con nuestros planetas permite inferir cómo podrían comportarse en otros sistemas, con arquitecturas distintas y con condiciones iniciales diferentes. Además, estos estudios refinan nuestra comprensión de los planetas gigantes como agentes dinámicos. Júpiter no es solo un cuerpo aislado, sino un componente activo que ha influido en la evolución del sistema solar desde sus primeras etapas. Evaluar su capacidad para modificar trayectorias extremas ayuda a entender mejor su papel histórico y actual, así como a extrapolar su influencia a sistemas planetarios extrasolares, donde los gigantes gaseosos pueden ocupar posiciones y masas diferentes. Otro aspecto importante es el metodológico. Analizar escenarios límite obliga a los modelos numéricos a operar en condiciones extremas, donde las aproximaciones simples pueden fallar. Este proceso expone debilidades, mejora algoritmos y aumenta la confianza en los resultados cuando se aplican a situaciones más comunes. En ciencia, probar un modelo en el borde de su validez es una forma efectiva de fortalecerlo. También existe un valor pedagógico significativo. Los escenarios hipotéticos bien delimitados permiten explicar conceptos complejos como energía orbital, momento angular y encuentros gravitacionales de manera concreta. En lugar de recurrir a abstracciones, se utilizan casos reales para ilustrar principios universales. Esto facilita la comprensión y fomenta una visión más crítica y fundamentada del funcionamiento del cosmos. Desde el punto de vista observacional, este análisis ayuda a definir expectativas realistas. Saber qué cambios orbitales serían verdaderamente sorprendentes y cuáles entrarían dentro de lo esperado permite interpretar datos futuros con mayor precisión. Si en algún momento se observara una desviación inesperada en la trayectoria de un objeto interestelar, existiría ya un marco conceptual claro para evaluar su significado sin caer en conclusiones precipitadas. El escenario también resalta la importancia de la estadística en astronomía. Muchos procesos son posibles a nivel individual, pero improbables cuando se consideran en conjunto. Reconocer esta diferencia
es esencial para construir teorías robustas. La ciencia no se basa en lo que podría ocurrir una vez en 1 billón de casos, sino en lo que ocurre de manera consistente y reproducible dentro de los márgenes observados. Finalmente, analizar por qué este escenario importa refuerza una idea central de la ciencia planetaria moderna. Comprender un sistema requiere entender tanto sus componentes como sus interacciones con el entorno. El sistema solar no está aislado. Forma parte de una galaxia dinámica, poblada por objetos que viajan entre estrellas. Cada visitante interestelar es una oportunidad para conectar la física local con procesos a escala galáctica. En conclusión, aunque la probabilidad de que la gravedad de Júpiter dé la vuelta a la trayectoria de 3I Atlas sea extremadamente baja, el ejercicio de analizar este escenario tiene un valor científico real. Delimita los límites de la dinámica gravitacional, refuerza el consenso basado en datos y modelos, y mejora nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas planetarios en un contexto más amplio. No se trata de anticipar un evento extraordinario, sino de comprender con mayor profundidad el orden subyacente que gobierna el movimiento de los cuerpos en el universo.